charla. La vamos a llevar entre Martín Cortés, árbitro, miembro de la parte de referato de la URBA, Diego Pais de difusión y capacitación, y bueno, yo que soy uno de los tutores de la Unión, ¿sí? La idea es llevarla adelante con el reglamento propiamente dicho, ¿sí? Lo va a ir llevando Martín, y nada, lo que les decimos es, cualquier duda que tengan, levanten la mano o la escriben por el chat, y vamos intercambiando y sacando todas las dudas que tengan, que la idea es que no sea una disertación de Martín o mía, sino que tengamos un intercambio y que todos nos vayamos con todas las dudas, eh, lo más respuestas posibles para poder referiar y tener lindos encuentros los sábados con los chicos de 13 y 14, que es a donde apunta esta charla, ¿sí? Al reglamento de prejuveniles de menores de 3 y menores de 14, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Martín y arrancamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias Toti, gracias Diego. Un poco la dinámica, como explicaba Toti, tenemos la presentación de Urba con un poco un resumen de las diferentes reglas y puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar adelante, arbitrar un partido de M13, M14. Y también tengo en pantalla, o a mano, digamos, el reglamento directamente de WAR, el de Conecta, que la verdad que después del trabajo que se hizo en 2024 quedó bastante completo y tiene muy buenas sugerencias desde el punto de vista pedagógico, además de repasar un poquito también algunas reglas que por ahí en el resumen no están, sobre reinicios y demás, así que la idea es cubrir un poco toda la información y como dijo Toti, tienen alguna pregunta, eh, obviamente habilitan el micrófono y preguntan y vamos llevándolo así. Ahora voy a compartir pantalla, y veamos, me avisan si se ve bien. Se ve ahí la presentación. Excelente, bien, Sí, gracias sí, ahí. bárbaro, Martín. Buenísimo. Bueno, arrancamos por el resumen, digamos, tenemos la categoría M13, como ya sabemos, ahora tanto M13, M14, M15, rugby prejuvenil. eh, Hay muchísimas más similitudes en 13 y en 14 con el rugby competitivo que arranca en M15. Tenemos obviamente el campo de juego ya por sí, tenemos cancha completa y entonces estamos jugando de 15 jugadores por equipo, ¿sí? El referee, si bien en todas las etapas es importante desde ya va apareciendo más como un facilitador de las leyes de juego, ¿sí? Obviamente no tenemos que perder nunca el objetivo de que los jugadores y los chicos se diviertan y aprendan y vayan incorporando las reglas. Hay algo muy bueno dentro de lo que es el reglamento, tanto de infantil como de prejuvenil, que es como paulatinamente y escalonadamente va incorporando reglas, ¿sí? Para ir llevando ese juego hacia un rugby de por ahí competitivo, de juveniles y eventualmente de superior. Por ende, la figura del referee se vuelve un poco más importante, pero desde ya que no debemos perder el foco de eh, colaborar con el juego, ¿sí? Para que los chicos aprendan y se diviertan. Si estamos constantemente sonando el silbato, cobrando 50 penales, cobrando absolutamente todo lo que vemos, infracciones en cualquier partido de rugby está lleno. Si cobrásemos todo lo que ocurre, no se podría jugar. Y justamente la mano de quien va a referear ese partido es detectar aquellas infracciones que tienen un claro impacto en el juego, ¿sí? Y que materializan. Entonces, es importante el conocimiento del reglamento, tanto como el saber llevar el partido. Eh, Tenemos que garantizar espacios constantemente, es sumamente importante. Los chicos corren más, se vuelve más importante el correr, el estar más cerca de la jugada para garantizar espacios para que los chicos puedan jugar. Los reinicios del juego son de drop y lo hacen el equipo que no marcó el try. Tenemos malls dentro de situaciones de juego de hasta 1 metro o malls por ahí posteriores al line out de hasta 2 metros de empuje, ¿sí? Las conversiones son según las leyes del juego. Handoff está permitido, no sobre cara, cabeza o cuello. Tackle debajo de la cintura, ¿sí? En cuanto a lo que es Scrum,
Y para pasar rápidamente el resumen, tenemos el Scrum ya lo formamos 3 más 4 más uno, ¿sí? En posición de empuje, ¿ok? Quien forma de 8 puede levantarse con la pelota, pero no puede embestir intencionalmente. Acá siempre, obviamente, aclaramos, es un deporte de contacto, es imposible o es inevitable muchas veces que haya un jugador chocando a un defensor, pero lo que se busca es que ese jugador busque espacios y que ese choque, digamos, sea algo espontáneo o producto del buscar espacios y que alguien me venga a buscar, no apuntar directamente al jugador defensor, ¿sí? Secuencia de hacimiento, súper importante, más allá de que el que tira saca, y siempre esto lo aclaramos, en cualquier partido de rugby en donde el scrum sea sin disputa, de todas maneras tenemos que darle muchísima importancia a los cantos y a la secuencia de hacimiento, porque es el momento en el cual los chicos, más allá de que no vayan a empujar, entrenan todos esos movimientos y entrenan las tomas y posturas que tienen que tener. Por lo tanto, tenemos que darle importancia a esto, hacer los cantos pausados y buscar que en cada canto ocurra la acción que estamos esperando, ¿sí? Y avanzar cuando vemos que se cumplió esa premisa y que hay estabilidad, ¿sí? Si tenemos que hacerlo, no hay un tiempo exacto, ¿sí? Hay scrums en donde por ahí los podemos hacer un poquito más rápido, otros los tenemos que hacer un poco más lento. Lo más importante es que en cada canto veamos una acción y que definitivamente haya estabilidad en todo momento. Los backs van a 5 metros, medio scrum, juegan según las leyes del World Rugby, ¿sí? En lo que implica meter la pelota, sacar la pelota, la defensa, según leyes del World Rugby. Tensión isométrica y juqueo, ¿sí? Eh, no, tenemos que conseguir que de manera, digamos, segura se forme ese scrum a una buena altura, ¿sí? Y el equipo defensor genere algo de presión como para que el equipo atacante desde esa postura pueda lanzar la pierna, juquear y ese mínimo movimiento que generan para sacar la pelota por atrás, ¿sí? Tenemos que evitar el scrum de los jugadores casi parados, ¿sí? Porque de nuevo, si bien no hay una disputa, tenemos que aprovechar cada oportunidad para que entrenen esos movimientos. Así que tenemos que ahí ajustar y apuntar bien al tema de los cantos y la tensión isométrica, juqueo, ¿sí? Acá ya necesitamos ver que los chicos empiecen a juquear la pelota, a lanzar la pierna y claramente lanzarla y tirar la pelota hacia atrás, taconearla hacia atrás, ¿sí? Y en todo momento, como decíamos, tomados del oponente al formar, ¿sí? Garantizando la mayor estabilidad posible. Vamos a volver sobre esto, pero pasando a la segunda parte de M13, hablando un poco del line out. Tenemos line out de 1 más 7 más uno versus 1 más 7 más uno también del equipo rival, a 5 metros del touch, ¿sí? Se tiene que colocar un oponente al que lanza la pelota en la boca del line out. El equipo defensor está obligado a hacerlo, ¿sí? Ya tenemos que ir acostumbrando a los jugadores que ese es digamos, es algo obligatorio dentro del reglamento, por lo tanto ya desde M13 empezamos a colocar el inmediato oponente ahí en la boca del line. La defensa de los backs está a 10 metros, buena distancia entre las hileras, es sumamente importante no cansarnos de trabajar para que los chicos mantengan la distancia. A más distancia haya, o perdón, a más se respete esa distancia, ese metro que tiene que haber entre cada hilera o medio metro de separación desde el punto medio, mucho más fácil, mucho más seguro va a ser el line out, mucho más fácil va a ser referiar ese line out y que se generen buenas plataformas de lanzamiento. Si los chicos se empiezan a pegar, se vuelve mucho más inseguro y más difícil de referiar, ¿sí? Así que no nos cansemos de mantener la distancia y que los jugadores respeten la distancia que tienen que tener. Hay disputa, ya que los jugadores saltan por sus propios medios, por lo tanto hay disputa, puede disputarse la pelota, ¿sí? Y el receptor de la hilera con posesión no puede salir jugando, ¿sí? Se puede conformar un mall, pero no puede salir jugando el jugador que agarra la pelota en la hilera, ¿sí? También ahora cuando entremos de lleno al reglamento vamos a ver algunas cosas más, como que no puede ser lanzada más allá de las 15 o lanzada el primer jugador, ¿sí? Todo está
dado para que en cada secuencia o en cada parte del partido, o en cada fase de juego, los chicos aprendan e incorporen algo. Entonces, en M13 o en M14, aparte de estar prohibido, porque lo dice el reglamento, entrenar a lanzar la pelota más allá de las 15 o tirar, sorprender y tirarla al primer jugador, no tiene mucho sentido. Estamos buscando otra cosa en esta, ¿sí? Em, Terminando con la parte de resumen, tenemos libre cantidad de jugadores en el rack. Sí tiene que haber una sola y única disputa, y acá siempre hacemos mucho foco. No tenemos que apurarnos en definir la pelota. Un jugador que es tacleado y un compañero que llega y se para sobre la pelota, no es una pelota definida para que juegue ese equipo, ¿sí? De hecho, tenemos que obviamente instar a que los jugadores lleguen y si no hay nadie, junten la pelota y sigan jugando, pero tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para permitir esa disputa, ¿sí? No está permitido contra Rack, está perfecto, pero esos primeros jugadores que llegan y entran en contactos de pie sobre la pelota tienen que tener una posibilidad de disputar, ya sea el equipo atacante de consolidar esa pelota, digamos, que su compañero presentó después de un tackle, o mismo el equipo defensor en ese primer contacto que hacen, tener la posibilidad de poder desplazar hacia atrás al apoyo del portador de pelota que está parado sobre la pelota, ¿sí? Ahora, obviamente, una vez que esto se definió, ¿sí? Y no podemos tomarnos mucho tiempo, es algo, tenemos que leerlo, analizarlo y tomar la decisión, pero tenemos que dejar que ocurra. Lo que no puede pasar es tackle, llega un compañero, se para arriba de la pelota, pelota definida, juega azul. Eh, y no permitir que se genere esa disputa, esa única disputa, ¿sí? Tenemos que hacer desde ya foco en la postura y penalizar inmediatamente el squeeze ball. Todos sabemos el squeeze ball es la postura que del jugador portador de pelota que acaba de ser tacleado, presentando la pelota entre sus piernas y arrodillado como haciendo un techito, una casita a la pelota, es sumamente peligroso esa postura y a ver, tenemos que penalizarlo, está ok, pero me parece mucho más importante que el penal en sí detener el juego inmediatamente, ¿sí? Si nosotros vemos un chico que está presentando la pelota, realizando un squeeze ball, con toda su espalda tapando esa pelota en una posición definitivamente peligrosa, lo más importante es detener el juego. Si estamos en un partido y hablamos en la previa con el equipo, con el entrenador del equipo contrario, y ante estas situaciones, si pasa una vez o dos veces, queremos detener, explicar y reiniciamos con un scrum, perfecto. Queremos cobrar el penal, nos ponemos de acuerdo en la previa, cobramos el penal. Voy a que por ahí lo hacen instintivamente y por ahí el penal en contra me suena algo fuerte, pero eso seguramente es uno de los tantos temas que los entrenadores se ponen o intentan ponerse de acuerdo en la previa, ¿sí? Objetivo principal, seguridad, ¿sí? Garantizar espacios y continuidad mediante la prevención, ¿sí? La continuidad es clave, menos sonamos el silbato, más divertido va a estar el que referea, los que juegan y los que están viendo de afuera, ¿sí? Bien, modo de resumen, Toti, hasta ahí estamos. ¿Querés agregar algo de esto? No, no, me parece clarísimo e importante lo de el mediante la prevención. Es el ir relatando las cosas y no sancionándolas. Está en offside, no participa, no molesta, no. Correte que estás en offside en vez de tocar el silbato y cobrar el penal, ¿sí? Y asegurarnos, pues, sobre todo según el nivel que estamos refereando, eh, asegurarnos que no lo sanciono y no es que lo está haciendo porque no lo sabe, sino que le doy la posibilidad de corregirlo, ¿sí? Como dijo Martín en el tema del squeeze ball. El primer squeeze ball lo freno al toque pues es un tema de seguridad, eso sin ninguna duda, pero no lo sanciono con el penal. Es acuérdense que no se puede porque capaz que ese chico no sabía, no lo hizo intencionalmente. Entonces voy a Scrum, pero yo ya lo expliqué, a partir de ahí sí puedo empezar si luego se reitera. ¿Sí? Seamos didácticos en el reglamento, pues lo que queremos es que lo aprendan. Más allá de que pasan de jugar de un rugby de menores de 12 en una cancha más chiquitita, menos jugadores, acá aparecen un montón de espacios. Entonces tratemos de que todo eso se vaya aprovechando y que sea didáctico y que sea divertido para los chicos.
Bien, gracias, Toti. Eh, Vamos a la parte de resumen de categoría M14, si les parece, y ahí sí ya, además de obviamente quienes tengan preguntas, las vamos respondiendo. Después de terminar esto, podemos meternos en el reglamento que nos vamos a encontrar con estas cosas que vimos y seguramente algunas cosas más que está bueno repasar. Eh, Seguimos, obviamente, categoría M14, el referee como facilitador de leyes de juego, importante el conocimiento del reglamento, ¿sí? Primero del reglamento de leyes de juego World Rugby, después, obviamente, de las variaciones que tenemos para rugby prejuvenil, ¿sí? Eh, Tenemos que prevenir las infracciones, utilicemos mucho la ventaja, ¿sí? Estemos siempre atentos a la seguridad, a medida que los chicos crecen, juegan más rápido, juegan más fuerte, entonces tenemos que estar cada vez más finos en nuestras decisiones, ¿sí? Y más cerca y más despiertos a la hora de referir al partido, ¿sí? Eh, Pensemos también en el para qué se van sancionando esas infracciones y ahora me hacía, mientras Toti hablaba recién, pensaba, como árbitro de cualquier categoría, y desde ya que aplica para infantil o prejuvenil, cada vez que cobro una infracción, cada vez que suena el silbato cobro una infracción, está bueno repasar como árbitro si hice algo para prevenir esa infracción, ¿sí? Y si no hice nada, a veces me encuentro con infracciones que no tuve tiempo para prevenirla, pero también hay muchas veces que cobramos algo y cuando lo repasamos un segundo en nuestra cabeza decimos, ejemplo, un offside. O sea, abren una pelota y cobramos un offside que salieron 1 metro adelantado un jugador de la línea de backs defensora. ¿Y qué hice yo para prevenir eso, ¿no? A veces ocurre muy rápido, pero muchas veces estaba parado yo detrás del rack como árbitro y ni siquiera me tomé el trabajo de estirar la mano y decir a los chicos atrás, 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 ¿no? Entonces, también repasemos en nuestra cabeza a medida que vamos referiando, eh, qué estamos haciendo para prevenir las infracciones que por ahí vamos cobrando durante el partido, ¿sí? Mola avanza hasta 2 metros, handoff ya según las leyes de juego. Acá la diferencia es que si en M13 el handoff estaba permitido, no se podía tocar el cuello o la cabeza. Sabemos que de acuerdo a las leyes de juego el handoff está permitido y un jugador podría hacer un handoff a la zona de la cara, pero como siempre aclaramos y también lo aclara el reglamento, de las variaciones, no se busca con esto el chico que vaya con la pelota bajo un brazo y la mano adelante, sacándose jugadores, empujándolos del pecho o de la cara, ¿sí? El handoff más bien como una forma de eludir o algo quizás más, instintivo, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar ahí el punto justo, ¿sí? Y tratar de controlar, y si vemos que tenemos algún jugador que sistemáticamente clava pelota bajo el brazo, y empieza a sacarse jugadores, tratar de gestionar eso para que no termine siendo como algo que ocurra durante todo el partido, ¿sí? 15 jugadores por equipo, conversión según leyes del juego, reinicia el que no marcó el try. En el Scrum tenemos 3+4+1 en posición de empuje, ¿sí? Lo mismo que en forma de 8 puede levantarse con la pelota, pero no debe investir intencionalmente. Backs a 5 metros. Secuencia, lo que hablamos, ¿sí? Flexión, tomarse ya muy claro, muy pausado, trabajando las posturas y las tomas, ¿sí? Los medios crowns según leyes de juego. Tensión isométrica, juqueo, ¿sí? El que tira va a sacar. Rack de libre cantidad y exactamente lo que hablábamos en M13. Una sola y única disputa definida. Hacer foco en posturas al llegar al rack. Si vemos que un chico llega y puede juntar la pelota, alentemos a que junte la pelota. Si se forma, se pone arriba como para proteger, digamos, esa pelota, que lo haga de pie y permitamos que si llega alguien del equipo defensor 1 o 2 segundos después, lo limpie o intente limpiarlo, obviamente abrazándose, no golpeando directamente con el hombro, sino todo el simultáneo, el abrazo y empujo y desplazo, ¿sí? Line out tenemos de 1+7+1, ¿sí? Versus 1+7+1 a 5 metros. Tenemos que colocar el oponente ahí en la boca del line out. Los backs a 10. Acá durante el primer semestre ambos equipos conforman las plataformas de salto, pero el equipo defensor no disputa. Entonces acá ya tenemos,
se incorpora el levantar, ¿sí? Al jugador al compañero para que consiga esa pelota. En el primer semestre, como estamos levantando, no va a haber disputa, si bien se pide que la plataforma defensora, digamos, también levante, ¿sí? Tendríamos que tener dos torres en el aire, pero la pelota siendo lanzada al medio y ganándola el equipo que la lanzó. Obviamente, y eso está aclarado en el reglamento, en las variaciones, si obviamente el lanzamiento es defectuoso y le cae a la plataforma que estaba defensora, digamos que estaba simplemente entrenando levantar, se juega, ¿ok? Pero no pueden ir a disputar la pelota en el medio. Mientras que en el segundo semestre ya hay disputa y los jugadores deben buscar la pelota con dos manos. Esto desde ya, como siempre decimos, es algo que se recomienda hablar o charlarlo previamente, ¿sí? Combinar, ver bien cómo jugamos el line-out independientemente de estos lineamientos, ¿sí? Toti, ¿ahí querés agregar algo de esta parte de resumen? No, no, es clarísimo aclarar y entender el por qué en el primer semestre no hay disputa y en el segundo sí hay disputas por un tema de seguridad. Cuando disputamos muchas veces por ir a buscar la pelota, tocamos a veces a la plataforma al lado y los chicos están aprendiendo a levantar, todavía no están seguros. Cuando se desequilibran en el aire se pueden caer y golpear, entonces por eso en el primer semestre hasta que se acostumbran los chicos a levantar y ya adquieren una buena destreza y técnica, en el segundo empezamos a competir. Es por un tema de seguridad, ¿sí? No es por otra cosa, que no haya disputa. Lo que preguntan acá, Martín, que está aclarado, si no me acuerdo mal, en el reglamento entero, es si se pueden poner menos de 7 jugadores en la hilera. No, correcto. Ahora lo vemos cuando llegamos a la parte de line-out, pero se juega con line-out completo, ¿sí? Es más, de hecho, ahí estaba buscando para arrancar desde la parte de Scrum y ya comparto pantalla nuevamente y nos metemos ahí de lleno y vamos a ver un par de temitas reglamentarios, pero no, Y ¿sí? hay No otro tiene par de sentido. preguntas, de acá hizo Ezequiel, Dale. son varias, son 5 preguntas, las hacemos ahora o querés dejarlas para el final por si se Claro, responden sí, cuando vemos el vayamos, reglamento. vayamos si les parece, vamos por partes ahora repasando un poquito las variaciones y ahí ya seguramente algunas las vayamos respondiendo, ¿sí? A medida que vemos los temas. Y si queda alguna de esas preguntas que por ahí no charlamos, las hacemos al final, ¿te parece? Dale, perfecto. Lujo. Espérate que vuelvo a compartir pantalla. Me voy a saltear la primer parte del reglamento en donde habla del campo de juego, los minutos de juego, ¿sí? Cantidad de jugadores, ya eso lo tenemos. Vamos por ahí a una parte más interesante o un poco más completa en donde empezamos a hablar de Scrum, ¿sí? Hay cosas que ya fuimos viendo, pero eh, tenemos que pedir que se actualice acá el flexión, ¿sí? Pero tenemos que priorizar la seguridad, ¿sí? Inclusive, como decíamos, si lo tenemos que hacer más pausado, tenemos el Scrum, como decíamos, jugamos de 3 más 4 más 1, contención isométrica y juqueo, offside de medio Scrum, según las leyes de juego, ¿sí? Hoy No ya se está sabemos que, viendo, Martín, si lo estás presentando no se está viendo la pantalla, ¿eh? sí, Estamos, al menos yo la tengo en blanco, no se está viendo el Yo reglamento. la, yo la Sí, veo, ¿eh? se ve. ¿Se ve? Qué Sí, sí, suerte, se solo lo veo ve. en blanco. Sí, sí, se ve. Listo, entonces seguí, Martín, yo no hay drama. Toti, tendrás que seguir vos, me parece. Sí, me parece, sí, que se. No, ahí volvió Diego. A ver, para verles. A ver si pasó algo, están en la unión ellos. Si no, sigo yo. A ver, ahí Martín se desconectó, ahora se debe estar volviendo a conectar. No, es Martín, se le cayó la conexión a Martín, ¿eh?
¿Está en la OFI ahí con ustedes? No. Él está en la misma oficina. Bueno, no sé si quieren abrir algunas Vamos, preguntas no, mientras voy Toti. con las preguntas que teníamos Dale. en el chat. Voy con las preguntas que teníamos en el chat. Voy contestando. Acá hay una pregunta que en M13, es lo mismo en M14, el tema de la conversión. La conversión, como ya jugamos en cancha grande y estamos seguros que tenemos palos, puede haber conversión. El reglamento no dice ni que sea obligatoria ni que está prohibido hacerlo, ¿sí? El tema es si nosotros queremos, en el poco tiempo que los chicos están jugando, darles ese tiempo para patear o no a los palos, ¿sí? ¿Es optativa? Sí, lo mejor es que se pongan de acuerdo entre los dos entrenadores antes de arrancar la mañana. Che, ¿jugamos con conversión o jugamos sin conversión? Es un tema del tiempo que pierden los chicos de seguir jugando, ¿sí? No es algo reglamentario que o prohíba o haga obligatoria, ¿ok? Después acá hay una de las preguntas, es el tema de los botines de aluminio, cómo lo manejamos como referees y entrenadores. ¿Se les prohíbe jugar? La realidad que es muy difícil prohibirles jugar a los chicos, ¿sí? Porque dejarlos sin jugar, ahora el reglamento es claro y dice que no se pueden utilizar tapones intercambiables, ¿sí? No el tema de aluminio, sino que no se puede usar tapones intercambiables. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Ok? Tienen que ser tapones fijos y los tapones fijos son todos de goma o plástico. Lo que recomiendo yo, o lo que recomendamos como recurso, es intentar que ese chico que tiene tapones de aluminio, ver si tiene algún compañero que sea suplente, que no esté jugando en ese momento o algo, que puedan cambiarse los botines para no dejarlos sin jugar. ¿Está claro? ¿Sí? Eso volvemos a un tema de criterios. ¿Ok? Acá hay otra pregunta. A ver, dentro de las preguntas que había hecho Ezequiel, una de las preguntas era, salida a mitad de cancha, ¿se le da tiempo a los dos equipos, sobre todo a defensa, que se acomoden? ¿Cuánto? El reglamento no habla de si hay que darle tiempo a que se formen o no. El tema, lo que tengo que tener en cuenta es que estamos entrenando chicos de 14 años, que es rugby infantil, ¿sí? Entonces, espera, no patees, fórmense, le doy un tiempo y los incito a que se formen. Si no se forman, ahí sí libero que haga la salida de mitad de cancha. ¿Sí? Lo que no voy a hacer es que le haga rápido para ganar una ventaja. ¿Por qué? Pues estamos en una etapa que es formativa de los chicos. ¿Ok? No es competitivo, es formativo. ¿Estamos? Eso es criterio. El reglamento no lo tiene en blanco y negro. El tema de las conversiones en M13, bueno, es lo que expliqué recién, que es para 13 y 14. El offside en medio scrum es regla World Rugby. Es tal cual la regla de los chicos de 15, 16, 17, 19 y superior. ¿Ok? El medio scrum marca atrás del scrum, o si se retira a los 5 metros, tiene que estar en la línea de 5 metros y no puede volver, no puede ponerse entre el ala y el 8. Sí, es el mismo reglamento que los adultos. Por eso es importante que quienes referen 13 y 14, como dijo Martín al principio, tengan conocimiento del reglamento, ¿sí? de World Rugby y también de las modificaciones que aplican en 14 o 13. Pero es importante que tengan conocimiento del reglamento porque hay muchas reglas que son según World Rugby, según el reglamento de los grandes. ¿Ok? Ahí volvió Martín. Acá estoy, ¿cómo andan? Perdón, no sé qué pasó. No importa, no importa. Voy Yo estaba a... contestando alguna de las preguntas. Ah, perfecto, buenísimo. Ahí voy a volver a compartir. Y ya estamos. Y seguimos con el reglamento, que lo Dale. más probable es que las preguntas que hay acá en el chat todas estén comentadas en el reglamento. Lujo. ¿Ahí se ve ahora? Perfecto. Vamos. Excelente. Bien, buenísimo. Entonces, decíamos, estaba justamente diciendo esto del cuadro del offside del medio scrum es según leyes de juego y conecto con lo que decías recién. Claramente necesitamos conocer el reglamento de World Rugby y hasta dónde puede defender un medio scrum, digamos. Hoy por hoy ya la línea media del scrum es su línea offside, ya no puede marcar más la base, ¿sí? Y obviamente también puede marcar desde los pies del 8
¿sí? Siendo los pies del 8 como su línea offside. Más allá de que sus compañeros están a 5 metros, eh, el medio scrum defensor puede marcar si arranca en la boca del scrum, si no se queda ahí, puede marcar por detrás de los pies del 8. Justamente lo hablábamos el otro día, hasta dónde puede ir. Y, a ver, reglamentariamente podría correr por los pies del 8 y pararse enfrente del segundo centro si quiere, pero no tiene mucho sentido dentro de este rugby prejuvenil que estamos, digamos, intentando que los jugadores consigan, encuentren espacios, jueguen, mandar a un chico a que vaya por los pies del 8 hasta enfrente del segundo centro, ¿no? Bien, el 8 tiene que formar entre ambas segundas líneas, tiene permitido levantarse de la formación, ¿sí? El Scrum se juega siempre 8 contra 8, ¿sí? No hay forma de que juguemos un Scrum con menos jugadores, ¿ok? Tendremos menos jugadores en la línea de backs, pero no en el Scrum, ¿sí? Tenemos algunas fotos de la formación, el tema del offside del medio Scrum que ya estábamos conversando antes, ¿sí? Y para cubrir un tema más, vemos acá lo que hablábamos del line out, ¿sí? Tenemos en M13 no hay levantador, no se levanta, en M14 sí tenemos para levantar. La diferencia que hablábamos del primer semestre de M14 versus el segundo semestre de M14. Y acá sí hay un par de puntos que justamente, seguramente algunos, había una pregunta y algunos más por ahí estaban queriendo saber. Dice que el lanzador de la pelota del line-out lo debe hacer de manera imparcial, procurando que el saltador de la torre de su equipo la obtenga, ¿sí? Primer jugador forma 5 metros, cada equipo se alinea de su lado, ¿sí? Los jugadores no pueden salir jugando de la hilera con la pelota, ¿ok? Entonces M14 se tiene que colocar el oponente al lanzador y no está permitido el lanzamiento intencional largo que supera los 7 jugadores que forman la hilera, ¿ok? No está permitido lanzamiento más allá de las 15, ni tampoco el primer jugador de la hilera, ¿sí? Sí, obviamente una primer plataforma que levanten, pero no al primer jugador, ¿sí? Y la advertencia del árbitro, ¿sí? Luego, si tenemos que advertir a un equipo por esto, le damos de nuevamente el lanzamiento y si no, se sanciona con free kick. Esto es en M14, ¿ok? En M13 tenemos el 1 más 7 más 1, ¿sí? Las distancias son las mismas, no se levanta acá, por lo tanto hay disputa, el lanzamiento intencional largo no está permitido, no se puede lanzar al pecho del primer jugador, ¿sí? Y tampoco se puede jugar line out reducido, ¿ok? Para la categoría de M14, ¿sí? Tenemos que estar bien seguros de que el jugador que lo levantan lo vuelvan al piso, ¿sí? No lo suelten. Y si la pelota es mal lanzada, continuamos de acuerdo a las leyes, ¿sí? En M13, M14, después de un line, no se puede empujar una formación mall más de 2 metros, ¿sí? El medio scrum no tiene limitaciones, puede correr con la pelota por la boca o por la cola del line out. Y hablando del line out y el offside, ¿sí? En M13, M14 tenemos 10 metros la línea de offside de los backs, ¿sí? Paralelas a la línea de gol, o el ingol, obviamente, si es que el line out se forma más cercano al ingol, a menos de 10 metros, ¿sí? Los jugadores del equipo que defienden no pueden abandonar el line out, ¿sí? En dirección al oponente hasta que la pelota toque el suelo o el receptor, ese 9, haya tomado o jugado la pelota. Entonces, una vez que es lanzada, hasta que no salga de ese rectángulo que forman las dos hileras y la línea de 5 y de 15, ese equipo defensor se tiene que quedar ahí, ¿ok? Y obviamente termina el line-out cuando se saca la pelota o la cachetean, toca el suelo o se la dan al receptor que tomó o jugó la pelota, ¿sí? Bien, ¿ahí hay alguna duda con esto? Con respecto al line-out, Scrum, Toti. Con respecto al line, teníamos, de lo que estoy leyendo acá en el chat, teníamos una pregunta que era si se puede formar con menos de 7 jugadores en la hilera. En la hilera no se puede formar, en lo que es M13 está específicamente dentro de las prohibiciones jugar line-out reducido, ¿sí? En M14 no lo indica. Contame vos, Toti, en la práctica están haciéndolo. Está viendo, a ver, es claro, en M13 sí o sí tienen que jugar los 7 en la hilera, no puede haber Perfecto. un line de menos jugadores que 7. En 14
sí pueden hacer line de 5, hacer line de 4, hacer line de 2, lo pueden hacer, ¿sí? En M13 no, tienen que estar sí o sí los 7, ¿sí? Eso con respecto a las cantidades en el line, que era una pregunta que se había hecho, Bien, para que quede claro, ¿sí? Y por lo que estoy leyendo del line, no hay más preguntas. Sí, acá estoy perfecto. viendo dentro de las preguntas, hay una que pregunta, ¿en M3 en juego libre se pueden vestir intencionalmente? No se pueden vestir intencionalmente ni en 13 ni en 14. Sí, como explicó Martín en un momento, somos conscientes si es un deporte de contacto. Si yo estoy corriendo, apuntando a un espacio y se me acerca un contrario para taclearme y hay un contacto, Claro, sigue el juego, es normal, ¿sí? Ahora, lo que no puedo yo es agarrar la pelota, que hace un jugador que tome la pelota y vaya a buscar el contacto intencionalmente. Si el contacto se da porque el defensor me cerró el espacio, es parte del rugby y es el rugby así. Lo que no puedo hacer es ir a buscar, ¿ok? Tengo que buscar el espacio siempre. excelente. Preguntaban acá el tema del line rápido, es otra de las preguntas. Si el equipo en menor de 13, con lo que explicamos y mostró Martín, ¿podría haber un line rápido? Si estamos obligados a que estén los 7 jugadores en la hilera. Claro, o sea, tenemos que permitir que se forme el line-out, ¿sí? O sea, definitivamente no hay. El reglamento habla de que es 1+7+1 versus 1+7+1 y definitivamente tenemos que tener a los jugadores ahí. O sea, no sé, Toti, si vos o en la práctica esto ocurre, pero No, me parece que no. en menores de 13 lo que intentamos hacer, los chicos pasan de la cancha chica a la cancha grande, tiene un montón de espacios, se sienten que son grandes, que ya están más grandes, pero tenemos que seguir manteniéndolos en que jueguen de manera ordenada, ¿sí? Entonces, ese chico que tiene esa chispita y esa picardía de jugar online rápido, está buenísimo que la tenga, pero no, en esta categoría no podemos jugar online rápido, tenemos que armarlo, pero la que hagamos en esta categoría no lo podemos jugar rápido, para que el jugador sepa que después lo va a poder seguir haciendo, ¿sí? Porque en 14 sí va a poder jugar online rápido, por no estar la obligación de formar el line con los 7, ¿sí? Acá justo hay alguien que ya le contestó. Perfecto. Estoy viendo a ver si hay alguno más de line. No, si querés avanzar con el Bien, reglamento. avanzamos. Acá ya estamos en la ley 10 de rack, ¿sí? Tenemos claro que el rack es la pelota en el piso y dos jugadores de pie disputando la posesión de esa pelota, como muestra acá la foto, dos jugadores de pie y dos jugadores tomados, ¿sí? Tenemos que permitir, como decíamos, esa disputa, esa primer y única disputa, ¿sí? Eh, durante el rack y obviamente el propósito es mantener la continuidad del juego cuando se agotaron las opciones, ¿sí? Entonces vamos a trabajar nosotros cada vez que llegamos a una situación de rack para que se resuelva de la manera más rápida posible, ¿sí? O sea, independientemente de que haya libertad de cantidad de jugadores, tenemos que colaborar desde nuestra prevención para que esa situación se resuelva. ¿Qué cosas podemos, dos advertencias que generalmente abundan y está bien que abunden cada vez que referíamos a una situación de rack, sin manos y juegue de pie, ¿sí? Con esas dos advertencias, y está bueno también aclarar, es rack, sin manos, juegue de pie, entonces no solamente los chicos escuchan esto y tenemos más probabilidades de que lo hagan correctamente, sino también nosotros como árbitros nos seteamos a que estamos refiriendo un rack, ¿sí? Así que, y obviamente estamos atentos a que no usen las manos dentro del rack y que no se tiren, ¿sí? Eh, Con respecto a rack, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es un área que Sí, suele había una haber. pregunta. Alguien había preguntado. Para que lo encuentro, porque estaba en el chat. Alguien había preguntado el tema de. En M13, ¿la casita para sellar el rack propio está permitida? A ver, la casita del mismo portador de pelota presentando la pelota entre sus piernas, eso no está permitido, ¿sí? No está permitido. El que es el squeeze ball que estábamos hablando, ¿ok? Después, obviamente, si estamos hablando de un jugador
compañero del portador de pelota que llega y le pone un techo a la pelota, ¿sí? Eso está permitido y lo que decíamos anteriormente, tenemos que también permitir, más allá que ese jugador puede ponerle el techo y eso es lo que genera líneas de offside después de una situación de tackle, tenemos que permitir que obviamente el equipo defensor, si llega ahí, pueda desplazar a ese jugador o intentar desplazarlo. ¿Ok? Eh, a eso, digamos, tenemos que tratar de diferenciar ahí las dos, la situación del portador de pelota, que es el squeeze ball que hablábamos, ¿sí? A esto de el jugador que le pone un techo a la pelota. También debe ser algo que ocurra casi simultáneo, o sea, es lo que también decíamos al principio, si tenemos un chico que va y se para sobre la pelota haciéndole techo, tenemos que pedirle que la junte, que la juegue y que la use, ¿sí? No, no podemos tampoco, digamos, no deberíamos fomentar esto de llegar y ponernos arriba de la pelota para generar líneas offside, ¿sí? Es un tema de seguridad. Obviamente tenemos la penalidad que habla de free kick para el equipo en infractor si esto ocurre, pero es sumamente importante nuestra parte de estar cerca y instar a los chicos a que jueguen, ¿sí? Te hago una consulta. Ahí lo que planteás de que el primero que llega puede hacer la casita, podría hacer la casita, si bien intentamos de que salgan jugando, pero no se podría agarrar del jugador que está en el suelo, porque a veces quedan agarrados del jugador del suelo para hacer el sellado, digamos. ¿Eso sí no Mira, está permitido? en realidad, no, en realidad lo que hoy se busca no es, eh, esto ya también habla, es más, en fútbol rugby, digamos, el hecho de tomarse, pero mientras vos el jugador tenga una postura correcta en donde, digamos, no esté tomado y tipo así hacia abajo apoyándose en su compañero que está en el piso, ¿sí? Un jugador que está apoyando las manos sobre el jugador que está presentando la pelota, hoy por hoy no se está manejando como infracción. Antes decíamos no se puede tocar ni el piso ni a los jugadores que están en el piso. Para buscar que los jugadores no apoyen las manos en el piso, se empieza a permitir que pongan las manos sobre el jugador que está presentando la pelota. Ahora, tiene que tener una postura correcta para que un rival pueda entrar a desplazarlo, ¿sí? Entonces, una especie de cuclillas apoyándose sobre el jugador que está en el piso no estaría mal, siempre que cuando venga un defensor a disputar, obviamente participe de esa disputa el jugador y no se termine agarrando o tirando sobre el portador de pelota, ¿sí? Acá Gracias. hay una pregunta, Martín, que dice, Ignacio, si no me equivoco, puede ser que el reglamento desrecomiende casita y nos pide que alentemos a que levanten. Parece fino, como decidimos qué decirle al jugador. La realidad es, nosotros lo que tenemos que Dale, Juaco, pensar en que estamos formando hay que verlo de jugadores. cara a los otros. ¿Cómo? Ah, lo que tenemos que pensar es que estamos formando jugadores pensando en el club, ¿sí? Entonces, si ese jugador tuvo tiempo de llegar, ponerse en la posición, armar la casita, ¿sí? Y estar ahí un segundo, ¿no hubiese sido mejor que yo lo aliente a que si tuvo todo ese tiempo es levanto y doy hacia afuera para que siga el juego? Porque si yo le permito todo eso o nosotros alentamos eso, después lo que pasa es el primero que llega a intentar desplazarlo y ahí empezamos, hubo contra rack, no, ya estaba definida. No, porque no había rack todavía. Entonces, intentemos que si tiene todo el tiempo hacer esa casita, levante y dé para que se siga jugando. ¿Ok? Ahora, si yo, instruyamos a los chicos en que si yo estoy llegando y veo que hay un contrario que también está llegando, lo que voy a hacer, en vez de ir a hacerle casita, es intentar de agarrar ese contrario para ya desplazarlo. Entonces, de esa manera ya se aseguró y es el pelota definida de azul, pelota definida de rojo, ¿sí? Entonces, aclara muchísimo la situación. ¿Se entiende eso? Es por ahí lo que Yo, tenemos que hacer. yo soy Ignacio el que preguntó. Lo Sí, entiendo perfecto y está bárbaro que lo aclares. Yo lo que pregunto además es, nosotros como referees lo incentivamos a decir levantala, o sea, no hagas casita y levantala, o sea, lo guiamos a que haga eso, ¿sí? lo guiamos y guiamos a los dos clubes. Nosotros cuando estamos refereando somos facilitadores de los dos clubes. Entonces, ayudemos a los dos clubes que estén jugando a que tengan un juego más dinámico, más seguro, ¿sí? Porque si no, ahí termina siendo una lucha que
Y si llegó a hacer casita, generalmente la pelota no sale cuando hacen casita los chiquititos en 3 o 14. Pues se terminan cayendo, termina haciendo. Entonces, intentemos eso, ¿sí? Y vayamos como relatándolo, ¿eh? Vayamos como relatándolo. Y también preguntan acá, Martín, el tema de pesca en el rack, en menores de 13 o menores de 14. Es Sí, eso indistinto. no hay ningún problema, digamos, si no hay nada que lo impida, digamos, y está perfecto el empezar a trabajar, digamos, las técnicas de pesca, no hay ningún problema con eso. Lo más importante es que estemos seguros que obviamente cumpla todas las premisas para pescar una pelota. Tiene que ser un jugador que esté de pie, si era un jugador que llevó al portador de pelota al piso, tiene que haberlo liberado claramente antes de ir por la pelota, ¿sí? Ingresando siempre de su lado, ¿ok? Y sumamente importante, el hecho de que no se haya formado el rack, ¿sí? Obviamente, si llegó primero, fue a la pelota y se la pudo llevar, perfecto. Ahora, si en simultáneo, así como el jugador fue por la pelota, llegó un jugador apoyo del portador de pelota e intenta desplazarlo, eso ya no es más una situación de pesca, es un rack y ya tienen que jugar sin manos, ¿sí? Pero definitivamente sí se puede, ¿sí? Es solamente tenemos que estar nosotros finos con el timing. Si se formó el rack, ya no puede pescar más la pelota, ¿sí? Y muchas veces, cuando hablamos esto del jugador que va y se para sobre la pelota, lo exageramos y pensamos que puede haber mucho tiempo un jugador, pero en realidad es un jugador llegó y se paró sobre la pelota y ya viene el compañero de atrás y la abre, o viene un contrario a disputar y ya forman ese rack, ¿sí? Sobre la pelota. Cuando hay alguien sobre la pelota, sí, ya no se puede ir a pescar, ¿sí? Definitivamente. O sea, el que llega no va a poder ir a pescar, va a tener que ir a desplazar, ¿sí? Así que mientras no esté conformado el rack y la pesca sea lícita, de su lado, sobre la pelota y habiendo liberado al portador, no habría ningún problema. Acá, Martín, hay una pregunta que se me había pasado, estaba releyendo el chat, es de Line. Si el receptor del line sale jugando, ¿se cobra vuelta o scrum o penal? Recordemos que estamos siendo formadores, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, tip, acuérdense que el que recibe la pelota no puede salir jugando, tírenla de nuevo. Entonces, Correcto. yo lo dije una vez, tengo a los 16 forwards al lado que me escucharon, entonces lo dije una vez y lo dejo que lo corrija. Ahora, la Sí, próxima vez lo que voy a cobrar es scrum para el equipo que no hizo una infracción. ¿Ok? correcto. Pero recordemos que estamos siendo docentes con el referato, no somos sancionadores de reglas. Sí, 100%. Bien. Eh, Después podemos ver un poco sobre mall, ¿sí? Ya obviamente tenemos la definición y las fotos de bien qué es un mall y cuándo tenemos que referir el mall, ¿sí? Un portador de pelota con dos jugadores, uno de cada equipo, abrazados, asidos, ¿sí? Ahí el juego general ya terminó, ¿sí? Lo que tenemos que hacer obviamente en estas situaciones de mall es trabajar para que la pelota emerja lo más rápido posible, ¿sí? Y obviamente si no tenemos, como leíamos por ahí en otros apartados de las variaciones, no tenemos que nosotros sacar jugadores, salir, soltar, sí tenemos que instar a que usen la pelota, ¿sí? No puede darse un mall demasiado prolongado y como dice acá, si se demora la salida de la pelota, se detiene el juego y se reinicia de acuerdo a las leyes, ¿sí? Entonces un mall está la pelota trabada, va a ser un scrum para el equipo contrario a la hora de sancionar algo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar nosotros cerca, referiar el mall, atentos a que si se forma el mall, ningún jugador taclee o intente taclear, ¿sí? Esa formación y definitivamente intentar colaborar para que la pelota salga de ese mall lo más pronto posible, ¿sí? No es una edad en donde tenemos que permitir o tendría que haber malls demasiado largos, ¿sí? De hecho, tenemos la limitación en line-out, ¿sí? Cuando han formado un mall, ese mall no puede avanzar más de 2 metros, ¿ok?
Y como dice acá, justamente decíamos, el referee no tiene que decir en ninguna categoría suelte, salgan, que quede 1 versus 1, ¿sí? Es importante que experimenten esa faceta de juego, pero que no se vuelva algo, digamos, peligroso que avance más de lo permitido y pueda llegar a generar alguna situación donde el jugador se lastime. Tenemos situación de tackle, ¿sí? Acá no hay mucho cambio, ¿sí? El tackle tiene que ser de la cintura para abajo, ¿sí? Tenemos que, tenemos obviamente los roles y diferentes protagonistas en cada tackle, obviamente el jugador tacleado, tenemos al portador de la pelota, jugador tacleado, tenemos al tacleador y podemos tener otros jugadores que son los que agarran al portador de la pelota y lo llevan al piso, pero no van al suelo. Esos son jugadores que pueden obviamente pescar la pelota, pero como decíamos anteriormente, tienen que liberar claramente a ese portador antes de ir a pescar, ¿sí? Las responsabilidades de los jugadores, no hay demasiado cambio en las variaciones, ¿sí? Es lo que veníamos hablando hace un momento. Y es importante que el jugador tacleado colabore para hacer que la pelota quede disponible, ¿sí? Para que el juego pueda continuar. Y como dice acá, soltando, pasando o empujando la pelota en cualquier dirección excepto hacia adelante. Acá es importante también en este punto, en esta instancia, quizás derribar un mito del famoso lo tiene que dejar presentar o no lo deja presentar, que muchas veces pasa porque ya a esta edad empiezan los chicos a intentar pescar pelotas y demás, y algunos tienen bastante buena técnica. Tengamos claro que el portador de pelota que está tacleado y es llevado al piso, ¿sí? Eh, Inmediatamente tiene que hacer que esa pelota quede disponible. Entonces, si tenemos a un jugador de defensa que llega primero y va a tomar esa pelota de las manos de ese portador de pelota que fue tacleado, tiene la obligación el jugador que está en el piso de soltar esa pelota, ¿sí? No puede retenerla, ¿sí? Y no tiene una chance de presentarla, ¿sí? La chance de presentarla se va a dar la inmediatez con la que un defensor llegue a intentar pescar esa pelota. Eh, Esto lo decimos porque suele pasar bastante uno de los famosos gritos afuera de no lo deja presentar, ¿sí? No tiene por qué dejarlo presentar. El pescador tiene ciertas cosas que hacer y las debe hacer bien, pero si las hace bien, el portador de pelota inmediatamente tiene que liberar esa pelota, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta, Toti, ahí en el chat que no puedo ver? No, con lo del rack, que yo no me haya. Bueno, que es importante respetar la disputa. Acá hay una que dice, ¿dónde está el límite entre una única disputa tardía contra un sellador de rack defensivo que hizo casita? Según escuché, es 1 o 2 segundos de espera máximo antes de gritar definida y un contrarrack no permitido. No sé, Martín, quizás corregime. No creo que haya un tema de es 1, 2, 3, 4 segundos. El tema es, si la pelota está para usar, es úsela, sacala, jugá, digámoselo. No esperemos a que, no, como no se dio todavía la disputa, espero que se haga la disputa. No, si la pelota está disponible, pidámosle que la use. Pidámosle que la use al chico, ¿sí? Evitemos esa situación de que se golpeen si estaba disponible la pelota. Enseñémosles a que es mejor tener una dinámica de juego a jugar al golpe, ¿sí? Entonces, eso mantengámoslo. Y el tema de la disputa es ver que están forcejeando y la pelota está de un lado, yo lo dejé que forcejeara, no logró en el forcejeo ganarla, ya está, es del otro, porque ya la tenía, pero tengo que permitirla, si llegan en simultáneo, ¿ok? ¿Sí? Después hay otra con respecto al mol que avanza dinámicamente y la pelota no sale. También lo freno. Lo que voy a hacer, recordemos, estamos enseñando, es usala. Acuérdense que no pueden empujar más de 2 metros. Sacala, usala. ¿Sí? No lo voy a. Pip, pierde la pelota. Pero lo voy a insistir y lo voy a hacer que saque la pelota. ¿Ok? Porque, ¿por qué les parece que el reglamento en menores de 13 y menores de 14 dice que no pueden empujar más de 2 metros?
Alguno que se desmutee y quiera contestarla. Por Ninguno seguridad, sabe. Toti. Es un Por tema de diferencia de seguridad. tamaño. ¿Qué pasa cuando un equipo, porque son más grandotes, porque lo que sea, tiene un mall que avanza mucho? El equipo contrario, por tratar de frenarlo, termina derrumbándolo. Es peligroso, tanto para el que avanzaba como para el que lo derrumbó. ¿Sí? Entonces, por eso, en menores de 13 y 14, el reglamento no permite más de 2 metros. No es por un tema de, no les gusta el mall, son caprichosos. No, es un tema de seguridad. A medida que van creciendo, van teniendo otras herramientas para que cuando lleguen a menor de 15 sí puedan hacerlo sin intentar derrumbar ese mall. ¿Ok? Y eso depende de nosotros. No es que lo voy a sancionar todo el tiempo si está empujando, pero cuando yo veo que hay una predominancia de un mall por tamaño o lo que sea, apenas empieza a mover, ya le empiezo a decir, usá la que ya avanzaste 2 metros, usá la que no puedes avanzar más. ¿Sí? Es ser preventivos cuando lo estamos manejando el partido. Bien, buenísimo, Toti. Bueno, acá por ahí una cosa que no estaba dentro de lo que era el resumen, ¿sí? Al estar jugando en cancha completa, ¿sí? Tenemos, obviamente, la patada se permite el uso del kick, ¿sí? En ningún caso se puede taclear a un receptor de una pelota que es pateada hasta que se encuentre sobre sus pies e inicie su carrera. Me parece que eso es una diferencia importante a lo que es quizás M15 en adelante, en donde obviamente con que el jugador tome la pelota y esté sobre sus pies ya puede ser tacleado. En lo que es prejuvenil M13, M14, tenemos que permitir que ese receptor inicie su carrera. Si busca darle esto un segundo más de tiempo a ese jugador que recibió la pelota. Estamos en cancha completa, por lo tanto se puede pedir mark, ¿sí? Y obviamente Martín, también, eso también en la salida, perdón. perdón. Eso también en la salida, en el reinicio del juego. Sí, cualquier pelota pateada, tenemos que permitir que el jugador inicie su carrera, por lo menos de un paso. Lo que se busca es, obviamente, el hecho de que no el jugador recibe pelota y se coma un tackle inmediatamente, ¿sí? Obviamente tampoco vamos a permitir que el que recibió la pelota, si se queda quieto y nadie lo pueda taclear, ¿no? Lo tenemos que leer, pero tiene que tener ese momento para empezar a correr ese jugador, ¿sí? Bien. No hay cambios en respecto a lo que es salidas, ¿sí? Son según las leyes de juego, ¿sí? Antes lo que iba a decir es con respecto al offside y a las patadas, ¿sí? Tenemos que hacer mucho trabajo en los jugadores que retrocedan para salir de una posición offside, ¿sí? Obviamente no vamos a salir a cobrar digamos, offsides milimétricos de ninguna manera, pero tenemos que pedirle a los jugadores que retrocedan cuando se genere alguna situación de patadas, ¿sí? Todos esos jugadores que queden por delante del jugador que pateó la pelota deben retroceder para ser puestos onside, ¿sí? Ya el reglamento cambió y hoy ya los jugadores no pueden quedarse esperando a que un compañero lo adelante, o tampoco ya no tenemos más la acción del oponente de correr 5 metros con la pelota y entonces el jugador offside quedaba habilitado inmediatamente, ni tampoco tenemos más el oponente que toma la pelota y la pasa, entonces el jugador offside queda habilitado. Los jugadores tienen que acostumbrarse a retroceder hasta ser puestos onside por sus compañeros. Obviamente lo que dice el reglamento o esta sugerencia es que no se deba sancionar a aquellos jugadores que estando en offside no incidan en el desarrollo del juego, pero sí se los va a advertir. Tenés que seguir volviendo. La próxima, seguir volviendo, ¿sí? Bien. Marquincho, Sí, diga. ¿cómo andás? Te interrumpo antes de que Sí, salgamos Martín, dale, tranquilo. antes de que salgamos de la ley de patadas. Estos son variaciones, o sea, lo que no dice variación es Lo que según no reglamento. dice Por es según ejemplo, reglamento. 50-22. Hay un pibe que patea como crack, mete 50-22, para adelante. Vamos. Exactamente, sí, señor. Gracias. Todo lo que no Sí. esté acá incluido como una variación es reglamento, tal cual. Era una pregunta que había aparecido 3 veces en el chat ya. O sea que tenemos muy buenos pateadores en menores de 13 y 14, parece. Pero sí, 50-22 es nada. Festejémoslo y dejémoslo. Si tiene la viveza de ver que no hay nadie atrás y tiene la destreza para hacerlo, y lo hizo, démosle el line porque hizo algo bueno. Impecable, gracias. Y si estoy referiando, qué buen 50-22 metiste. Por más que no sea de mi equipo, que sea del otro club.
Sí. Acá hay una pregunta, Martín, que Vamos. volvemos a lo de recepción de patadas. En caso de que no lo dejen correr, ¿qué se cobraría? ¿Penal o free kick? En caso de que, ejemplo, lo tacleen en el momento lo tacleen antes de que inicie la carrera, Antes de que inicie la carrera, correcto. Tal cual. podríamos tranquila. Recepciona, discúlpame, soy Diego, yo hice la pregunta. Martín, ¿cómo Sí, andás? ¿cómo En caso de andás? que recepciona la pelota y lo taclean ahí, ¿sí? Sí. Como ya en juveniles, ¿qué cobraría? ¿Qué tenemos que cobrar ahí? Mira, acá justamente en Ley 17 tenemos que se va a aplicar texto oficial de leyes de juego para lo que son penales, ¿sí? Y habla de la transformación de penal en free kick para desarrollar instancias de juego espontáneas. Yo lo que creo es que definitivamente eh, no está permitido, lo leímos en varias partes del reglamento, ¿sí? Y totalmente estás, digamos, en lo correcto si sancionás un penal, ¿sí? Entiendo que lo que vos preguntás es pongámonos de acuerdo y sancionemos todos más o menos lo mismo. Toti, ahí no sé, te pido si vos desde el lado Sí, más del juego, también ¿cómo lo abajo en ves? la regla 18 dice que toda vez que según la categoría no se indique cómo reiniciar el juego, esto se realiza mediante un free kick. Como no aclara si es penal o si no, lo que sí es, yo la primera vez, volvemos al tema del criterio que en alguna otra lo dije, yo la primera vez lo voy a marcar con free kick. Y acuérdense que no lo podemos taclear hasta tanto no haga un paso. ¿Sí? Entonces, Perfecto. la primera la hago con free kick y a partir de ahí vamos con el penal. ¿Sí? Recordemos que estamos para enseñar y no para... o además nos damos muchas veces cuenta cuando el chico es sin intención o cuando lo viene midiendo para caer justo con la pelota. Ya lo vemos eso cuando estamos referiando. ¿Sí? Entonces, tener el ojo y acordarnos que estamos formando jugadores. Perfecto. Perfecto, gracias. No, de nada. Preguntan si se puede patear drop para sumar puntos. En algún lado del reglamento dice que está prohibido el drop, como el 50-22. No está prohibido. Sí. Entonces, si tenemos un jugador que tiene la destreza, vio, se generó el espacio, lo que querramos, y lo hace, y la metió, muy bien, pateaste este drop. ¿Por qué? Porque ese chico capaz que es el hermano o el sobrino de uno que en la primera se la pasa pateando drops y va a tener ese ojo afinado a mirar eso. Entonces, el reglamento no lo prohíbe, dejémoslo. Nadie va a estar entrenando patear drops para ver si en un partido menor de 13 o 14 gana el partido. Pero si el chico lo hace porque tiene esa picardía y ese ojo y esa destreza, juega. Bien. Acá llegando a la ley 19, pelota muerta en el ingol, también vuelvo a que estamos jugando ya con cancha completa, entonces hay ciertas cosas que nos tienen que empezar a interesar un poco más y tenemos la aclaración, si la pelota fue ingresada por el equipo defensor y este la anula o la hace muerta porque salió por línea de touching goal o línea de pelota muerta, va a ser un reinicio con Scrum 5 para ataque, ¿sí? Si la pelota fue ingresada por el equipo atacante, el juego se va a reiniciar con la salida del in-goal, ¿sí? Según leyes de World Rugby. Tenemos que otorgar, obviamente, tiempo para que los jugadores tomen sus lugares, ¿sí? Y no frenarlos, obviamente, para que justamente estén todos donde tengan que estar y no se genere un juego rápido, alguien saque una ventaja de eso, ¿sí? Y por último, quería llegar a una parte que veíamos el otro día, es una sección, digamos, dentro de lo que es el reglamento de las variaciones. Sí, Toti. No, antes de que pasemos a esta parte, que había una Sí. pregunta de, ¿es real lo que, no me acuerdo quién era, la estaba buscando en el chat, alguien decía que si una salida de dropping goal en menores de 13 o 14 es prácticamente un try de contrario muchas veces. Ok. Entonces, ¿por qué no se puede cambiar de común acuerdo? No se puede cambiar de común acuerdo, es reglamento, ahí no vamos a modificar algo. Estamos entrenándolos para que se acostumbre. Entonces, si la pelota le entró ataque al ingol, yo quizás en vez de anularla, que es lo primero que hacen los chicos, o lo primero que le gritan de afuera, anularla, es generarle a que traten de salir jugando, de que jueguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si patea el dropping goal, Sí. es prácticamente perdida. Acá también preguntan, ¿entonces no hay salida de 22?
salida de 22 va a haber Sí, si hay una situación que el reglamento haga que hay salida de 22. Ahora Martín sí, dice, sí. ¿cuándo hay salida de 22? Sí, a ver, justamente hoy por hoy cada vez quedan menos salidas de 22, ¿sí? Y tiene que ver con esto que vos, Toti, decías, el hecho de que los jugadores busquen más salir jugando por el hecho de que si anulan una pelota que fue metida por ataque, salen del ingol y la pelota va a caer en 22, o sea, está muy cerca de convertir un try. Cuando hay salidas de 22, para que haya un dropping goal, una salida de dropping goal, tiene que haber una interacción del equipo defensor dentro del ingol. Entonces, si el equipo atacante la ingresa al ingol y la pelota la anula un defensor o la hace muerta un defensor, tenemos salida de dropping goal. Cuando ese defensor no participó de anularla o de hacerla muerta, es una salida de 22. El ejemplo más claro es una pelota que por ahí patea un equipo, ataque, la patea, ingresa al ingol y la pelota sola se va por línea de pelota muerta o por línea de touching goal, se va por el fondo sola, sin que un defensor haya hecho nada. Ahí tenemos la opción de scrum en donde patearon la pelota o salida de 22, ¿sí? Vuelvo a esto. Para que haya un dropping goal, tiene que ocurrir o un knock-on adentro del ingol del equipo atacante, o que el equipo defensor interactúe para hacerla muerta o anularla, ¿sí? Entonces, de nuevo, patada de un equipo que va atacando, la patea, la pica, generalmente este es el escenario más común, la pelota pica, pica, pica y se va por el fondo. Ahí tenemos una salida de 22 o la opción de scrum donde pateó. Cuando hay otra salida de 22, por ejemplo, cuando el portador de pelota atacante ingresa al ingol, ¿sí? Y lo sacan de la cancha o él mismo pisa, digamos, trata de ir abajo de los palos y pisa la línea de pelota muerta, esa no aplica o no entra en ninguno de los escenarios de dropping goal, por lo tanto, hacemos una salida de 22. Pero es verdad que cada vez quedan menos. ¿Cuándo también vamos a tener salidas de 22? Cuando obviamente tenemos una pelota de puntos que es pateada a los palos, ya sea un drop, un intento de drop o un penal a los palos, que se podría pedir, me cuenta Totti que no se acostumbra, pero se podría pedir, y ese equipo de ese intento de drop fallido o de ese penal fallido agarra la pelota, la anula, la hace muerta, ahí también tenemos una salida de 22, ¿sí? Y para cerrar con todo el tema de las patadas y todo, acá Sebastián preguntó si las patadas y salidas pueden disputarse. Patadas y salidas se pueden disputar sin ningún problema. Sí, correcto. ¿Eh? Tenemos que tener Lo que tenemos que tener es el cuidado, el mismo cuidado que tendríamos en grandes. Si está saltando a buscarla y toma contacto y lo puede tocar en el aire, no lo puede tocar. Si está en el piso y la está agarrando, ¿lo puedo ir a taclear? En 3 y 14 no, porque lo tengo que dejar hacer un pase. Es tener en claro eso. ¿Se puede disputar? Obvio que se puede disputar, dentro de las reglas del juego o las adaptaciones del reglamento que tenga. ¿Sí? Después hay una, antes de que pasemos a este, que es Sí, como sí, obvio, un obvio, esto lindo es muy rápido, pero resumen, sí. una pregunta que se hace bastante es, ¿se puede jugar un penal rápido? Correcto, según leyes de juego. Sí, señor. El reglamento en ningún lado dice que los penales rápidos no se pueden jugar. Ahora, nosotros tenemos criterio de que estamos formando a los chicos. El único lugar que no lo voy a dejar jugar un penal rápido va a ser si es un penal en la 5, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Porque ahí sí los voy a dejar que se ordene la defensa. Ahora, si es en el resto de la cancha y no viene de una situación en la que yo tengo que ver, yo estoy referiendo, cobro, por decir de alguna manera, cobro un penal por un rack porque veo que alguien se cayó o no permitió la disputa o lo que sea. ¿Voy a dejar jugar ese penal rápido o voy a chequear que todos los chicos que están en el piso se levanten, a que no haya ninguno lastimado? Chequeo, se están moviendo y parando todos, lo dejo jugar. Si veo que hay alguno que está en el piso, lo voy a frenar. Estamos formando, ¿sí? Cobré un penal por un offside y tengo uno que es un bicho divino, que es re rápido y ve que hay un espacio y lo quiere jugar rápido, buenísimo por ese chico que tiene una intención de hacer algo. ¿Ok? Vayamos por esa parte, vayamos por la parte de educarlos, ¿sí? Me sale el docente adentro, perdonen. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta, obviamente pueden ir preguntando o surgiendo ahí.
Simplemente quería tomarme un minuto para llegar a esta parte del reglamento en donde un poco ya algunas cosas venimos hablando. Tenemos que conocer el reglamento, el de World Rugby, tenemos que conocer las variaciones de prejuvenil y aplicarlo de manera didáctica y conducir los partidos. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza el hecho de que tengo que cobrar todo, ¿no? O sea, pasan 1000 situaciones adentro de una cancha, y si cobramos todo lo que ocurre, todo lo que vemos, no se juega. Tenemos que elegir bien qué infracciones hay que cobrar, que tengan un claro, materialicen y tengan un claro impacto en el juego, ¿sí? Obviamente el que entra a referiar debe ser mayor de edad, ¿sí? Y es muy importante también la presencia del que va a referiar el partido, ¿sí? Eh, Tenemos que estar vestidos deportivamente, ¿sí? Sin gafas. Si lo ponen acá es porque debe haber más de... Habrán visto más de uno referiando de anteojos. Entonces tengo que tener mi silbato y tengo que estar vestido como una persona que está haciendo deportes, básicamente, ¿sí? Obviamente puede pasar alguna vez, uno que por ahí no pensaba que iba a referiar y bueno, termina entrando de jean y camisa, ok, vamos. Pero tenemos que estar preparados para eso. Estar cerca de la jugada siempre, ¿sí? Explicar de manera sencilla y clara lo que vamos cobrando, ¿sí? Para que los chicos aprendan de esas infracciones que cobramos, ¿sí? Esa es la idea. Las infracciones no es solamente cobrarla por cobrarla, sino buscan generar un aprendizaje, un cambio de conducta del equipo, de los dos equipos, del que le cobramos y del otro que le estamos dando quizás el penal a favor, ¿sí? Protector bucal, calzado, ¿sí? Un poco el que va a arbitrar un partido es como el responsable de todo lo que pasa ahí. Entonces, tenemos que chequear, tomarnos un minuto para chequear un poco lo que es el campo de juego, que no haya zonas peligrosas, pozos, ¿sí? Botellas o lo que fuese. De nuevo, el que entra a referir a un partido tiene un montón de responsabilidades que no se limitan a solamente cobrar lo que se ve. Obviamente después cada club tiene gente por ahí que se encarga de esto, pero es sumamente importante también nosotros llegar con algo de tiempo para confirmar que está todas las condiciones dadas para que se lleve adelante el partido, ¿sí? Eh, no hay expulsión, ¿sí? En rugby prejuvenil, pero como dice acá, si el árbitro considera necesaria la gravedad de la acción, puede solicitar una sustitución definitiva o temporaria, ¿sí? Tenemos que conversar con los entrenadores contrarios, ¿sí? Para tratar de alinearnos en algunos puntos dentro de todo el reglamento y las variaciones que tenemos, que si sabemos que hay algún punto de esto que genera algún debate o más de una opinión, bueno, charlémoslo en la previa. Nada más, nada, no hay cosa peor que en el medio del partido el que está arbitrando, discutiendo por ahí con un entrenador porque no nos pusimos de acuerdo en la previa de algo que nos podríamos haber puesto de acuerdo, no delante de los chicos y haciendo una situación media papelonesca, ¿sí? Como dice acá, el referee y el árbitro es el primer responsable para que el juego se desarrolle de manera segura, divertida, formativa e inclusiva, que es ni más ni menos que un poco todo lo que venimos hablando, ¿sí? Hay un reglamento, sí, pero y hay cosas que por ahí tenemos que alinearnos con el rival para llevarlo adelante de la mejor manera posible, lo hacemos, ¿sí? Y nada más, Toti, de mi parte voy a dejar de compartir y bueno, quedamos para Dale, no, disposición yo para cualquier duda o pregunta. meto un par de aclaraciones, lo que dijiste recién, que está buenísimo, aclararlo, que nunca está de más. Nosotros todos somos conscientes, todos somos gente de club y sabemos lo que es el tema de cancha limpia, la gente del lado afuera, etcétera, etcétera. Aprovechemos en 13 y 14 que empiezan a jugar en cancha grande. Entonces, aprovechemos a que todo aquel que no sea suplente o entrenador o lineman no esté del lado adentro del alambrado. Acostumbrémonos a que está afuera. Más allá, en infantiles tenemos la costumbre que los papás se quedan al costado para verlo de cerquita, le sacan la foto. Ya están jugando en cancha grande, tenemos el alambrado, no es como cuando son más chiquitos que hay un montón de canchitas y quieren estar cerca. Pidámosle que estén de afuera y hagámoslo, no le dejemos la responsabilidad al referee, sino hagámonos todos cargo de eso, de que estén del lado afuera. Va a ayudar un montón a que a medida que vayan creciendo, ese orden se mantenga. ¿Sí? Eso por
por un lado, aprovechemos que tenemos la cancha grande con el alambrado, ya en 13 y 14, entonces nos va a facilitar mucho la tarea. Y lo mismo acá alguien puso, Sebastián, si jugamos sin línea, sin lineman, o le pedimos lineman o juez de touch a los equipos. Lo ideal sería que se juegue con juez de touch de los dos lados y que haya un entrenador o colaborador de cada club, que no sean los chicos para evitar problemas o discusiones al mismo botón y tener jueces de touch. Tratemos de ponerle la seriedad de lo que queremos hacer sin olvidarnos que estamos siendo educadores de futuros jugadores de la primera de cada uno de los clubes o de plantel superior. Ahí Juan levantó la mano. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, casualmente quería hacer una pregunta al respecto. Me parece que ya está aclarada con todo lo que dijeron recién, pero nos ha pasado puntualmente de visitante que teníamos a los papás del club visitante. Había entre la línea del lateral y el alambrado, había 1 metro, como mucho 1 metro, y los papás gritando, o sea, ¿cómo explicar? O sea, alentando, pero cada vez que metían un try los chicos, ¿no? Y ahí se nos desconcentran los nuestros y los de ellos. ¿Cómo manejar eso? Yo, por ejemplo, a mí me tocó, de visitantes dirigíamos un partido cada uno, y yo la verdad no me quise acercar a hablar con los profes porque estaban los profes y a 1,5 metros estaban las familias. La verdad que no quería. Ya era el último partido, ya eran casi las 11:30 de la mañana, el último partido, no quería generar una discordia ahí, pero el tema de los papás, a veces los padres nos ponemos un poquito intensos con los chicos. ¿Cómo manejar en ese caso? Como me alejo, llamo al profe y le digo, ahí yo me generó una duda, como yo en ese momento se lo comuniqué al coordinador nuestro y el coordinador dijo, bueno, dejá, después lo hablamos. O sea, trató de que se enfríe un poquito la situación. Sí, Juan, ahí es, lo ideal a todas estas cosas es, antes de empezar la mañana, ¿sí? Antes de empezar a jugar, cuando nos juntamos a hablar y decimos, bueno, vos jugamos en esa cancha, hacemos tiempo de 15, tiempo de 20, che, ponemos foco a que no estén adentro de la cancha, que vayan del lado afuera. ¿Ponemos foco? Sí. Entonces, si yo lo hablé antes de que arranquen los encuentros y veo que están del lado adentro, con que lo mires al entrenador de enfrente con el cual vos hablaste, él ya solo se va a dar cuenta. Y él mismo le va a decir, che, por favor, vayan del lado afuera. Pero si no lo pactamos de antemano, no lo hablamos de antemano para que quede claro, nos genera esta situación que te generó a vos ese día. Puntualmente la situación ha sido que estaban del lado de afuera, pero tenía la línea 1 metro, el alambrado y los papás apoyados en el alambrado. O sea, los teníamos encima, casi adentro de la cancha. Ahí es muy fino, bueno, pero sí, lo tenemos que pactar antes de. Perfecto, que quedó aclaradísimo. Es pactarlo antes. Y si pasa en el tercer tiempo, che, negro, la verdad cuando estaba refriando la pasé para el demonio porque me gritaron de todo. Es hablarlo para que no se repita, para que no. Nada, no, como poder hacerlo, podemos hacer nada. No es que podés informar o que vas a hacer, no, yo no refereo más. Como capaz pasaba antes que tenías uno que decía con la mano así, no, yo si me gritan no refereo, toma el silbato. No va a pasar eso, no queremos llegar a eso, pero sí hablarlo. Y todos ponerle la mejor voluntad para que salga una buena mañana para los chicos. Totalmente. Bueno, gracias por la respuesta. No, de nada, Juan. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera hacer. Sí, Alejandro. La mano. Ahí está. Consulta el 9, el tackle al 9, o sea, en la salida del rack. ¿Le tenemos que dar el tiempo del metro para que salga jugando? ¿O un poco? Sí, eso no está aclarado. Las variaciones, por lo tanto, es lo que decíamos ahí. Que aplica reglamento de World Rugby. Por lo tanto, tiene que tener, hoy las reglas ya apuntan más a que puedan jugar esa pelota de un rack, de un maul o mismo el scrum con mayor libertad. Por lo tanto, ojo, sí tener claro, jugador, el que no puede taclear al 9 en esa zona de 1 metro,
son jugadores que están formando parte del rack o que están formando parte del mall, ¿sí? Ahora, un jugador que no es parte del rack o del mall, que está detrás de la línea del último pie, cuando el Sí. 9 sacó la pelota, lo pueden taclear inmediatamente, porque no era parte de ese rack o De el ese mall, rack. ¿ok? Está entendido, Martín. Segunda pregunta, y no quiero abusar más. El line, la bajada del line, la pelota, ¿se juega al 9 o se disputa en un mall? Si hay un hooker en zona defensivo, ¿puede jugar de 9 o no está habilitado? No te entendí la pregunta, Tenemos perdón. la formación completa de 7 y 7. 7 más Sí. 1. El hooker defensor está en zona. Está detrás de las 15 o formando. Bien. Entonces, nosotros dijimos que solo el 9, por lo menos yo lo que entendí es que solo el 9 puede jugar en el line. ¿Qué quiere decir? Una vez que baja el saltador, se la tiene que jugar al 9 o jugar un mall con los forward. Por lo menos lo que entendí yo, por eso lo pregunto y corríjanme cualquier cosa que no es así. El hooker defensor puede entrar en juego o no debe Sí, entrar en sí. juego. Siempre la pelota al 9. Ok. Sí, sí, totalmente. Puede entrar en juego. Sí, sí. Vos decís el que está parado ahí en la boca Exacto, del el line out. defensor está en la boca del line Sí, sí. y entra. Una vez bajada la pelota, puede entrar en juego él Total, o ser opción ante el 9. Perfecto, totalmente. entendí. Pensé que era solo el 9. No, no, Muy bien, para mí está bien. Muchas gracias, chicos. dale. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, vamos cerrando. En estos días les vamos a estar mandando, Diego les va a estar mandando un mail con el link de la grabación y la presentación. Y nada, agradecemos por haberse conectado para que los chicos disfruten mejores partidos sábado a sábado. ¿Sí? Muchas gracias y abrazo grande para todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, muchachos. Chao, muchachos, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias.